Marcelo Ramal, candidato a diputado de Política Obrera en la tercera sección electoral, y a Eduardo Molina, primer concejal en la ciudad de Berisso, también de Política Obrera. Muchas gracias, Marcelo y Eduardo, por llegarse hasta la 96.3 para charlar un ratito sobre la campaña electoral que se viene en la provincia de Buenos Aires, que es histórica y atípica, porque es la primera que se hace con estas características desdobladas, donde para mí, no sé para ustedes, se va a hablar de temas que tienen que ver con lo territorial, con lo que pasa en cada municipio y lo que pasa en cada sección electoral. Sí, en parte se va a hablar de eso. También hay que tener en cuenta que la campaña es vista como una suerte de preparación o primer peldaño de una campaña nacional que viene enseguida. Sí. Entonces, finalmente están interviniendo los grandes bloques políticos nacionales, ¿no es cierto? Luego, la provincia de Buenos Aires es la Argentina. Es decir, lo que ocurre acá se proyecta en todos los sentidos. La agenda del trabajo, en la salud pública, las jubilaciones, que son los temas que particularmente Política Obrera va a adoptar como eje de su campaña, están presentes en la provincia de Buenos Aires con toda su fuerza, ¿no es cierto? Si pensamos en la situación de los docentes, con salarios que malamente cubren la canasta de pobreza, o que para cubrirla tienen que cargarse, ¿no es cierto?, de trabajo extraordinario, la situación de los trabajadores de la salud en la provincia y en cada uno de los municipios, que es todavía más grave. Bueno, uno ve claramente que es imposible separar esa agenda provincial o municipal de un cuadro más general, ¿no? ¿Eso tiene que ver con las políticas del gobierno de Javier Milei o tiene que ver con una estructura que ya viene sufriendo embates del propio sistema político? Hablo tanto de la educación como de la salud. Mira, la política de Milei, digamos, si uno la considera, digamos, en su conjunto, ha tenido como propósito central responder o satisfacer el gran reclamo de los acreedores de la deuda pública argentina, los fondos internacionales que tienen títulos de deuda y que han reclamado un gobierno que le ofreciera garantías a esos acreedores. Es decir, nosotros queremos cobrar esta deuda. Sí. Y Milei, ¿qué le ha dicho? Vamos a aplicar un monumental ajuste, la famosa motosierra, y eso va a ser la gran garantía, ¿no es cierto?, de pago de esa deuda pública. Por eso ocurrió lo que ocurrió con salarios, con jubilaciones, con obra pública, con transferencias a las provincias. Ahora, ese planteo hoy está en crisis. ¿Por qué? Porque los mismos acreedores que de alguna manera le dieron a Milei, ¿no es cierto?, carta blanca en este año y medio, bueno, ahora están mirando con lupa al gobierno. Por eso hubo fondos que se retiraron de la Argentina, por eso hemos tenido corridas cambiarias y una corrida muy reciente, ¿no?, en los últimos días, y la respuesta del gobierno frente a esa desconfianza de quienes en definitiva eran sus socios, bueno, ha sido reforzar la motosierra. Fíjate que con estas leyes que se votaron en el Congreso esta semana, bueno, el gobierno casi con frenesí, con entusiasmo futbolero, dice que las va a vetar, ¿no?, incluyendo la de discapacidad, ¿no es cierto?, y de jubilaciones. Es decir, una orientación muy negativa para la mayoría del pueblo argentino, es decir, de esa mayoría que vive de su trabajo. Ahora, está la pregunta de si en la provincia de Buenos Aires la orientación de quienes gobiernan la provincia y unas cuantas otras provincias desde el peronismo es antagónica o acompaña este ajuste. Desde nuestro punto de vista lo acompaña. Hay como una motosierra nacional y popular, ¿no es cierto?, motosierra con los dedos en B.
Pero no está condicionado, no están condicionados los gobernadores. Hablo de Kicillof, como puedo hablar de otros gobernadores de otras provincias donde no reciben recursos de la nación, y eso hace de que, bueno, evidentemente tengan que ajustar. Pero el condicionamiento es relativo. Fíjate lo siguiente, en la provincia de Buenos Aires, sí, en 2024 se hizo un fuerte ajuste de gastos, pero las 2/3 partes de ese ajuste, el 66%, pasó por salarios y jubilaciones y gasto social. No es que dijo, bueno, ajustamos en otro lado, o ajustamos de otra manera, que es reestructurar el sistema impositivo, buscando gravar la propiedad, el patrimonio, allí donde existen realmente recursos económicos. Eso no se vio. En la provincia, antes lo mencionaba, ¿no es cierto?, el docente, el trabajador de la salud, está sufriendo, ¿no es cierto?, ajustes muy importantes. Y también acá hay una política de endeudamiento, me refiero acá en la provincia de Buenos Aires, una política de endeudamiento que no se pretende revertir y que también diseña el presupuesto provincial en función de esa prioridad y no de la prioridad, ¿no es cierto?, vinculada al mundo del trabajo. Y esto, por supuesto, se proyecta a un cuadro nacional más general, porque el gobernador de la provincia de Buenos Aires y en general el kirchnerismo forma parte de un bloque político que incluso a lo mejor con otros del interior, otros gobernadores, aspiran eventualmente a suceder a Milei, ¿no?, después del 2027. La pregunta del millón es la siguiente: si les toca suceder a Milei, ¿van a revisar, van a dar marcha atrás con medidas absolutamente negativas que han tenido lugar en este tiempo y que han golpeado fenomenalmente a la universidad, al mundo de la salud, el Garrahan, a conquistas laborales? Hoy hay una ley bases que permite que prácticamente el monotributismo, que es una relación laboral encubierta, se pueda extender, ¿no es cierto?, irrestrictamente. Entonces da toda la impresión de que es como que se lo deja hacer a Milei el trabajo sucio, y después en el 2027 se gobierna sobre esa tierra arrasada, sin revertir ni alterar, ¿no es cierto?, lo que se hizo en este tiempo. La prueba más clara de esto es que en estas listas de esta Fuerza Patria participan las cúpulas sindicales, que han sido las principales colaboradoras del gobierno de Milei en este tiempo. Esto lo dice, es decir, en cualquier lugar donde se juntan algunos trabajadores a reclamar algo, inmediatamente se canta "¿a dónde está que no se ve la famosa CGT?", porque no está, ¿no es cierto? Ayer hicieron un acto de, ¿cómo se dice cuando se le insufla aire a un resucitamiento, ¿no? Recibieron respiración artificial y aparecieron en la marcha de San Cayetano. Tampoco lo hicieron para anunciar una lucha, incluso en un momento donde un paro general, una medida general, tendría la enorme importancia, al menos, de hacerla para defender lo que se votó el miércoles en diputados. Bueno, sin embargo, la CGT, cuando uno le plantea estas cosas donde mucha gente pide a ver dónde está la CGT lo que dice es: nosotros nos paramos apenas arrancó Milei, le hicimos un paro general, después acompañamos haciendo otro paro general cuando fue lo de las universidades, como que por un lado da la sensación de que falta, de que en muchas veces están ausentes, pero por otro lado ellos sostienen de que cuando tienen que estar en los momentos duros se ponen al frente. Claro, ahora, lo más grave, es decir, yo creo que ahí falta un montón, pero no importa, son opiniones. Ahora, lo más grave es que hoy se está discutiendo
una parte, ¿no es cierto?, de esa cúpula sindical está discutiendo con el gobierno la implementación de normas laborales terriblemente negativas. Por ejemplo, el fondo de cese laboral, ¿no?, que debería ser rechazado de plano, y se está entrando en una discusión de lo que sería la letra chica, ¿no es cierto? Ahora, como tenemos que hablar de nuestra campaña y de cómo nos paramos nosotros frente a esto, bueno, Política Obrera va a colocar su campaña electoral con estos ejes que hemos mencionado acá: salarios, derecho al trabajo, derecho a las convenciones colectivas que también están amenazadas, defensa de las jubilaciones frente a un intento también muy negativo que se viene de prácticamente liquidar el derecho jubilatorio, elevar la edad, privatizarla. Bueno, estas son las cosas que vamos a colocar. Y vamos a subrayar la importancia de que los trabajadores se paren con independencia política, como fuerza y protagonismo propio, frente a estos dos grandes bloques. Uno gobierna el país, el otro gobierna la provincia, que naturalmente difieren en sus métodos, matices, orientaciones, pero que en aspectos sustanciales defienden principios que son negativos, ¿no es cierto?, para la clase trabajadora. ¿Dónde queda el rol de los sindicatos entonces en todo esto? No, el rol de los sindicatos se ha desdibujado por este inmovilismo que yo mencionaba antes. Es decir, el rol de los sindicatos es muy importante porque es allí donde el trabajador hace su escuela de organización primera en defensa de las reivindicaciones, ¿no es cierto?, que importan. Ahora, entiendo tu pregunta y creo que se proyecta también en el siguiente sentido. Con la importancia que tienen los sindicatos, reivindicaciones como el salario mínimo, la jubilación vinculada al salario, por eso se hablaba tanto del 82% móvil. El blanqueo. Claro, el blanqueo, la moratoria, son cuestiones políticas. Tienen un alcance político, por eso hacen a una agenda en el Congreso, en la legislatura bonaerense. Fíjate lo siguiente: el salario se puede discutir en la legislatura bonaerense. Hablo de la legislatura bonaerense porque finalmente me postulo allí. El salario se puede discutir en la legislatura bonaerense. Nosotros sostenemos que sí. ¿Por qué? Porque un aspecto del salario, el de los docentes, el de los trabajadores de la salud, bueno, se articulan con el Estado provincial, depende de un presupuesto provincial. Entonces, la provincia puede tener un elenco de trabajadores estratégicos. Vos fíjate lo que son los maestros. La escuela es la columna vertebral de la provincia, donde pasan nuestros hijos, donde se refracta toda la crisis social, el problema alimentario, el problema habitacional, las crisis familiares que luego se vuelcan, ¿no es cierto?, en la propia escuela y se vuelcan por el maestro. Entonces, déjame decirte esto, Marcelo, más en una provincia, ¿no?, que nosotros constantemente estamos viendo y lo vemos en el día a día, que constantemente inaugura instituciones educativas, ¿no?, pero después hay que llenarlas. Claro, y el problema del contenido tiene mucho que ver con las condiciones de vida del docente, porque ocupando la escuela ese lugar, ¿puede un maestro estar ganando por debajo de la canasta familiar? O no solo ganando por debajo de la canasta familiar, sino manejando un auto de aplicación digital el fin de semana, porque si no, no le alcanza para poder vivir. Entonces, ese es un debate político que naturalmente tiene que dar la legislatura. En un ámbito más amplio, vos planteaste lo del blanqueo. No sé, el blanqueo referido al problema de la moratoria, ¿no? No, referido que hoy uno de los recursos grandes que se hace, más allá de que los trabajadores estén avalados por algún que otro tipo de sindicato, es la renuncia cuando presentan quiebra, es la renuncia, el pedido de renuncia hacia los trabajadores con la promesa de que van a seguir como monotributistas. Y después sabemos cómo termina eso. A los 3 meses
Entonces, vos fíjate lo siguiente. Uh-huh. Es un recurso que se está utilizando mucho ahora, por claro, eso digo. el Estado está, el Estado, la política económica, el gobierno, sometiendo al trabajador a un juego de pinzas. Uh-huh. Sí. Porque por un lado lo empuja a la evasión y al trabajo informal. Y por el otro, a la hora de jubilarse, le niega la posibilidad de hacerlo porque no tiene aportes. Aportes que no tiene o que no tendrá por el régimen laboral vigente. Marcelo, estamos hablando con Marcelo Ramal, candidato a diputado de Política Obrera en la tercera sección electoral. Está acompañado también por Eduardo Molina, primer concejal de Berisso. La pregunta es, ¿cómo tiene que hacer la izquierda o en este caso Política Obrera para poder diferenciarse? Porque todo lo que contás vos es muy similar a lo que te cuenta un sector o que hoy está todo agrupado en Fuerza Patria del peronismo. O sea, da como la sensación que las luchas con matices terminan siendo similares. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para diferenciarse y lograr que la gente los visualice como una opción diferente a la de Fuerza Patria? Bueno, yo no creo que se diga lo mismo. Es decir, creo que en el caso particularmente de Fuerza Patria está interviniendo en esta campaña electoral un poco mirándose el ombligo, ¿no? Es decir, discutiendo si están unidos, si no estamos unidos, cuánto unidos estamos. No están unidos y creo que inclusive ayer con el cierre de alianza se consagró una decisión, ¿no es cierto? La del sector de Grabois. Sí. Así me pareció. Sí. Así me da la pareció sensación. Pero yo veo una discusión muy metida hacia todas estas cuestiones y con un esfuerzo muy escaso en discutir una agenda de los trabajadores. Las cuestiones que hemos discutido acá, es decir, si en la provincia tiene que haber un salario mínimo que cubra la canasta familiar, si la moratoria debe resolverse con precarización laboral o haciendo que finalmente los empleadores se hagan cargo de los aportes evadidos. Esta agenda yo no la veo, ¿no es cierto?, por parte de la oposición nacional, de lo que acá sería oficialismo, ¿no es cierto?, o que sea Fuerza Patria. Naturalmente también pesa, y creo que pesa muchísimo sobre los electores, una experiencia de gobierno y una política que muchos no quieren volver a tener. A veces se habla sobre el voto a Milei, ¿no? Hay muchas discusiones, sociólogos, psicólogos, de todo el mundo tratando de explicarse, ¿no es cierto?, las razones del voto a Milei. Sí. Pero en esas explicaciones no se le da el lugar que corresponde a la experiencia política del pasado reciente. Porque eso existe, es decir, yo creo que el voto a Milei sigue siendo un voto más negativo que positivo. Sí. Es decir, todavía expresa un rechazo y una bronca por una situación que tampoco fue para nada satisfactoria para los trabajadores. Ahora, esto vos me dirás, y todo esto, uno puede hablar de un impas político, de una crisis política en los electores, en el pueblo. Sí, y sí, hay una crisis. Se nota en el hecho de que casi la mitad de la población no va a votar. O sea, ¿vos creés que estamos similar a lo que pasaba ya por el 2001? No sé si de la misma manera, es una comparación compleja, porque en el medio se transitaron, ¿no es cierto?, muchísimas cosas y gobiernos, pero una parte de la población está votando sin ir a votar. Nosotros nos dirigimos particularmente a ese sector que no va a votar, porque entendemos profundamente su rechazo, pero llamamos a que le dé un contenido político, un programa, y ofrecemos el nuestro, ¿no es cierto?, que es el que de alguna manera estuvimos desenvolviendo acá. Me gustaría escucharlo en los minutitos que nos quedan al primer candidato a concejal ahí en la ciudad de Berisso también, ahí que no
Lo dejó a Marcelo que se exprese un poquito, pero ¿cuál es la propuesta básicamente en Berisso? No, mira, la propuesta es en el mismo sentido que lo ha planteado Marcelo, dar la pelea para poder, ¿cómo es?, difundir este programa y poner sobre la mesa los problemas concretos de la propia ciudad que están ausentes en el Consejo Deliberante, ¿no? Que tiene que ver, por un lado, con la cuestión laboral, ¿no? Berisso en ese sentido es prácticamente a esta altura tierra arrasada, ¿no? Es decir, los datos, bueno, ustedes lo deben saber, pero los datos del aumento de la desocupación por arriba de los niveles, 10 puntos arriba, ¿cómo es?, de la media en la región capital, que incluye Ensenada, ¿no? En Berisso es latente y un cuadro de precarización, ¿no?, que se añade a los problemas que nosotros conocemos acá, en el astillero, en YPF, ¿no?, de una recesión que está y de puestos de trabajo que están, no se están ocupando. Después el otro lugar es la cuestión de la tierra, la vivienda, ¿no? Que está ocupando un lugar central en el tema de la obra pública, la falta de calles, la falta de agua, ¿no? En varios lugares de Berisso, empezando por la zona cercana al río, donde los afluentes volcados, ahora el río por Apso, están poniendo más en evidencia un cuadro de contaminación que se está desarrollando. Y después la cuestión de el trabajo, la vivienda, ¿no?, la cuestión de los alquileres y la cuestión de la obra pública nos parecen como los puntos centrales, que es lo que, si vos caminas por Berisso, te reunís con los vecinos en algún lugar, es lo que está discutiendo. Es decir, nadie llega a fin de mes, como decía Marcelo, todo el mundo tiene un nivel de superexplotación. El que tiene trabajo de alguna forma en la destilería, en algún lugar, ¿no?, sale de ahí y sigue buscando trabajo, y el que no lo tiene intenta sobrevivir, de alguna manera, sin ninguna respuesta a ese problema de parte del municipio, que, lo quiero decir, es garante incluso de un proceso de precarización laboral, ¿no?, que se ha llevado la vida de trabajadores con programas sociales, ¿no?, recolectando ¿Vos crees basura. Que el municipio es culpable de eso? Y mira, es una garantía, para nosotros es una garantía de, de consolidar un proceso de precarización laboral, ¿no? En un municipio donde el eje de la campaña es que estamos mal porque nos gobierna Milei, ¿no?, tratando de desconocer que es un proceso largo que tiene este municipio, con el mismo signo político, es decir, hubo un intercambio con el desastre de la gestión de Nedela, pero el proceso de pauperización, ¿no? Bueno, ¿no crees que mejoró Berisso después del gobierno de Nedela con la llegada de Cagliardi? No, para nosotros, no. Mira, yo te lo reflejo de la siguiente manera. Vos ves una extensión de barrios, sí, ¿no? Que se están desarrollando de manera precaria, los tumbos, y la primera respuesta de este municipio fue un desalojo, ¿no? Eso hay que dejarlo claro, ¿no? Con Marote a la cabeza, desalojaron en el Carmen, pero ese proceso de desarrollo, ¿no?, lo están haciendo los propios trabajadores. Es decir, un cuadro de que el municipio no interviene en el desarrollo urbano de los barrios. Y eso expresa directamente y eso, vecinos. Claro, por un lado eso, pero también expresa un problema que es el problema habitacional. Sí. El pibe no es un problema de Berisso, claro, es un problema en Argentina, en general, pero bueno, vos tenés que entero. intervenir en ese cuadro, sí. Que se extiende, es decir, barrios que se arman a los tumbos, y en contrapartida de eso tenés un desarrollo inmobiliario, ¿no?, privado en los talas, digamos, ¿no? Entonces, no, para nosotros no ha mejorado, es decir, la gestión de Cagliardi. De hecho, políticamente uno ve que dice: me voy a presentar voy a abandonar la intendencia para ser concejal el próximo 10 de diciembre,
que refleja lo que, bueno, Marcelo decía, un cuadro de disgregación para dentro del peronismo, ¿no? Los problemas sociales que se están desarrollando y el intento de una gestión municipal de cerrarse un poco para tratar de retener el municipio. Pero de fondo, si salís a caminar, de hecho nosotros ahora vamos a la tarde a tener reuniones con compañeros y candidatos, ¿no? Ahí a las 4 de la tarde, en 139 y 8, sí. Si salís a caminar los barrios y te encontrás con estos compañeros en el Carmen, en Villa Paula, en Santa Cruz, en los distintos barrios donde nosotros vamos, este problema de la falta de trabajo, el problema de la falta de obra pública, el problema de la integración de los barrios está presente y te lo va a decir todo el mundo. Sí, sí. Me gustaría hacer una reflexión sobre este problema municipal, pero ya no simplemente sobre Berisso, sino sobre lo que voy viendo, ¿no es cierto?, en toda la tercera sección. Porque en la Argentina se ha producido en las últimas décadas un aumento de la polarización social, sí, ¿no? Polos de riqueza, polos de miseria. Cuando hablo de polo de riqueza, no simplemente gran riqueza, sino de pronto un fragmento de la población que un poco se salva, sí, pero es pequeño, ¿no? Y una gran masa desposeída, sin trabajo fijo, en condiciones habitacionales precarias. Bueno, esa polarización en la provincia de Buenos Aires se ha expresado furiosamente. Y uno tiene que pensar, los gobiernos provinciales y municipales ¿atacaron esa polarización o la acompañaron como alguien va surfeando la ola? Yo creo que ha sido esto último. Porque fíjate lo siguiente, el crecimiento urbano, sí, en los municipios, yo no estoy hablando ahora de Berisso, sí, en un sentido más general, es un crecimiento de fachada, ¿no? En todos lados hay alguna obra emblemática, sí, nueva, sí, la plaza nueva, sí, en el lugar central, en el casco céntrico, un crecimiento de fachada, un crecimiento de barrios privados y una inversión pública para darle al barrio privado accesibilidad, camino, conexión con autopista, ¿no es cierto?, y todo lo demás. Sí. Y luego un gran abandono de la periferia trabajadora, sí, que no ha progresado en lo más mínimo y que, por el contrario, ¿no es cierto?, ha empeorado, porque inclusive lo que en otro momento podía existir, la autoconstrucción, el trabajador que se las va arreglando, eso no existe. Ahora, cuando vos ves las estadísticas, la superficie que ocupan hoy los barrios privados por persona, sí, no, y la superficie, sí, que ocupa, ¿no es cierto?, la población. Entonces, esta es una cuestión que Política Obrera va a colocar en la campaña. ¿Por qué? Porque una gran inversión en urbanización social, viviendas, transformación de los barrios precarios, cumpliría la función de renovar el municipio en un sentido profundo, sí, no, sí, simplemente de fachada, y además crear muchísimos puestos de trabajo. Y lo último que te quería decir es lo siguiente, acá están en discusión las gestiones municipales, está esta cuestión de gestiones municipales que se colocan al frente de la lista de concejales, sí, teniendo ya a lo mejor toda una historia, ¿no es cierto?, en la gestión municipal. Entonces, este esfuerzo por aferrarse, ¿no es cierto?, al poder municipal, debería ser respondido por el electorado de la siguiente manera: colocando fuertes fiscales en el Consejo Deliberante. Ahora se votan concejales. Sí. Es decir, colocando una lupa en el Consejo Deliberante. Y los concejales de Política Obrera pueden ser esa lupa. Esta es la reflexión que le hago, ¿no es cierto?, al vecino, sí, en este caso de Berisso, en lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con su voto a la hora de considerar el Consejo.
Marcelo, estamos charlando con Marcelo Ramal, candidato a diputado de Política Obrera en la tercera sección electoral, y a Eduardo Molina, primer concejal de Berisso. Te hago una que me gusta siempre hacérsela a la izquierda para reflexionar. Sé que ustedes son política obrera, pero bueno, los determino como parte de la izquierda política argentina. Vemos que en Argentina y en el mundo el problema más grande que tenemos es de la vivienda y del trabajo, particularmente del trabajo, que hace que sea cada vez más explotado el trabajador y muchas veces precarizado hasta un nivel de indigencia. Ahora, no vemos que la izquierda, que es la que los representa históricamente a los trabajadores, logre tener ese poder de representación con esos trabajadores. ¿Por qué pasa eso? Mira, el primer problema es un problema de comprensión de lo que está ocurriendo. Es el primer problema. La gran mayoría de la izquierda no lo comprende y se adapta a prejuicios que hoy están completamente instalados. Te voy a decir uno que tiene mucho que ver con la cuestión del trabajo. A ver. Hoy hay una inmensa masa de jóvenes que trabajan en aplicaciones digitales, sí, ¿no es cierto? Ocupaciones de estas características. Están en condición precaria. A veces son trabajadores que hacen otras tareas y que luego como changa manejan un auto, sí, porque no les alcanza. Bueno, todo eso existe, pero luego muchos que directamente se dedican, ¿no es cierto?, a estas cuestiones. Ahí no hay convenio, no hay salario, no hay jornada laboral, ¿no? La jornada laboral puede ser infinita. Y está presente el prejuicio o el lugar común de que, bueno, la tecnología actual impide que exista una legislación protectiva del trabajo. O, dicho en otros términos, los convenios han caducado junto con la tecnología. Es decir, como si el trabajador estuviera sometido a un fatalismo tecnológico. Esto es un prejuicio total y que debe ser rechazado. ¿Pero vos crees que eso pasa ahora por la tecnología o que ya venía pasando? Porque esto, no, pero hay todo un papel, pero concuerdo con vos, ¿no es cierto? Esto además venía pasando, porque también en las fábricas se introducen nuevos métodos y demás. Sí. Pero el problema por el cual el trabajador está precarizado tiene que ver con una relación de fuerzas entre los trabajadores y los empleadores, los capitalistas y el Estado que los protege. Es un problema de relación de fuerzas, no es un fatalismo tecnológico. Una aplicación digital de delivery o de autos, la pensás bien y es una especie de gigantesca fábrica digital. Sí, sí. Es una gran fábrica con alguien que está, y ese alguien a lo mejor es simplemente una computadora que optimiza las condiciones en las cuales cada uno se desenvuelve. Bajo esas condiciones, perfectamente se podía trabajar 8 horas con un salario, con convenios laborales, evitar que alguien que maneja un Uber, por hacerlo 14 horas por día, termine matándose en un accidente, como efectivamente ocurre. Si no existen ahí condiciones laborales es porque muchas conquistas laborales se han perdido. Y también ocurre en la fábrica, donde, como vos bien me decías hace un rato, están haciendo renunciar gente para tomarla por monotributo o acogerse ahora a los 6 meses de prueba para vaciar un supermercado entero de empleados y tomar otros. ¿No es cierto? Todo eso no tiene que ver en absoluto ni con la tecnología ni con nuevos métodos de producción. Es un problema de que la clase trabajadora ha perdido poder de fuerza frente a la clase patronal, y esto, bueno, es un gran problema. Pero yo lo que trato, porque creo que ustedes lo tienen más claro que yo trato de interpretarlo y de analizarlo, donde vemos una sociedad argentina que está cada vez peor, el trabajador está cada vez peor, y emite un sufragio
donde le termina votando al tipo que le dice que lo va a maltratar aún más. Porque en la Argentina se votó a Milei, que Milei lo que hizo fue decir los trabajadores no sirven para nada, van a vivir cada vez peor, van a tener, si comen raíces, comen raíces. Eso es lo que... Y me da la sensación de que en este caso Milei, antes fue el peronismo, antes fue el macrismo, y la izquierda nunca logra conquistar el lugar donde evidentemente lo que más tenemos, porque en la Argentina lo que más tenemos es trabajadores y precarizados. Sí. A ver, dos cosas, ¿no es cierto? Sobre lo de Milei, yo sería un poquito más preciso en el sentido del mensaje de Milei, porque si no, tampoco se entiende por qué, bueno, mucha gente... Lo de Milei, en parte lo que vos decís, pero más profundamente es la idea de que el futuro de cada uno depende de sí mismo como individuo y como productor atomizado. Es decir, es la ideología del Uber, sí, para volver sobre ese tema. El individuo por individuo en sí, sin comunidad. Sí. Arreglátela solo. Entonces, eso, después de mucho tiempo de pérdidas, de conquistas, de mucho tiempo que ocurrió, degradación del salario, de las jubilaciones, bueno, vamos a ver si efectivamente tiene razón y me las puedo arreglar solo. Esto va a recorrer una experiencia que probablemente ya se esté agotando, porque el que se las arregla solo, ahora le van a ejecutar la tarjeta de crédito porque no la puede pagar, claro, con los altos intereses y porque se financiaba tarjeteando en el supermercado. Bueno, todo ese furor mileísta está, ¿no es cierto?, enfrentando su agotamiento. Es bueno ese, ahora, no lo había escuchado nunca, es muy bueno ese. Es muy bueno ese análisis. Ahora, lo de la izquierda, bueno, en una medida importante, la izquierda tiene que reflexionar sobre por qué no se ha podido constituir como alternativa. Y sin ahondar, porque tampoco el espacio, ¿no es cierto?, no tenemos todo el tiempo del mundo para discutir esto, pero a nuestro juicio, la izquierda no se ha plantado frente a esta realidad y a las fuerzas actuantes con verdadera independencia política. Es decir, llamando a los trabajadores a seguirla realmente y no ofrecerse como segundo o tercer violín de las fuerzas que ya actúan. Claro. Que entendemos en política obrera que esto ha ocurrido. Por eso, esa es probablemente nuestra impronta o el aspecto que nos distingue en el escenario político y también en el de las otras fuerzas de izquierda, ¿no es cierto? Marcelo, Eduardo, la verdad que un placer poder conocerlos, charlar. Les agradezco mucho la posibilidad y el intercambio. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, éxitos para el 7 de septiembre. Muchas gracias. Para ambos. Marcelo Ramal, candidato a diputado de Política Obrera en la tercera sección electoral, y Eduardo Molina, primer candidato concejal de Política Obrera en la ciudad de Berisso. Pasaron por Cueste lo que cueste. 12 y 18 minutos. Nosotros seguimos haciendo este hermoso programa de viernes llamado Cueste lo que cueste.